pueblo originario emprendimos un movimiento social en defensa de nuestros bosques. Por la seguridad, la justicia y la reconstitución del territorio. Al grito de ¡ya basta!, la madrugada del 15 de abril de 2011. Perdiendo el miedo a la muerte por amor a la vida. Se inicia la reconstitución de nuestro modo de vida. En este proceso de revivir, reexistir y reconstituirnos como comunidad originaria, nuestra niñez y juventud representa nuestra fortaleza, en la que resulta imprescindible el fortalecimiento de nuestra cultura. Por ello, es que surge en 2013 la idea de conformar la Orquesta Típica Cuerahpe, orquesta integrada por niños y niñas talentosas de nuestra comunidad Cherán-Jeri, que en la idea de preservar nuestras costumbres y nuestra cosmovisión, día a día se entregan a la música.
Pues con esta hermosa música tradicional, recibimos hoy, les damos la bienvenida a las compañeras, el fuego de las compañeras de Xerán que hoy nos acompañan de la fogata. No sé si lo pronuncie bien, que Existani, Memoria Viva, que nació por allá en 2014 tras una serie de reflexiones que nos permitieron profundizar en lo que, en lo que hacían, en cómo el grupo de comuneras y comuneros de cada uno de los 4 barrios que conforman el pueblo de Cherán, junto al acompañamiento de investigadores, tesistas y de quienes por iniciativa propia se habían sumado a las reflexiones del propio andar en la lucha de Cherán, y formaron pues esta fogata que existan. Y la labor, la labor de la fogata Quetzistani, Memoria Viva, es liderada principalmente por mujeres cuya especial configuración propone e impulsa un proyecto pedagógico y de comunicación alternativas que promueven el pensamiento ético, político, con perspectiva crítica y la recuperación de las diversas memorias territorial, corporal, lingüística. Con ello y poniendo el valor de los saberes ancestrales, contribuyen al objetivo de fortalecer la defensa del territorio. Asimismo, fomentan la investigación, la documentación, el resguardo y la difusión de los valores, usos y costumbres, así como el rescate de las luchas pasadas y presentes mediante la recopilación de testimonios orales que producen una narrativa propia donde se exalta la naturaleza compleja del esfuerzo de Cherán para desarrollar instituciones políticas, educativas y culturales autónomas. A nosotros como mujeres y la sexta nos parece muy importante aprender de ustedes, aprender cómo han sido estos procesos maravillosos de autonomía que han generado, y porque admiramos su lucha y porque queremos que esa lucha se extienda también a los otros territorios para defenderlos, para recuperar la tierra, para fortalecer la autonomía de nuestras comunidades. Les damos la bienvenida y las escuchamos, compañeras. Buenos días. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Nos presentamos. Yo soy Yunuen Torres, del barrio segundo de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán. Yo soy Rosa, Rosa Cleto, de aquí. Y yo soy Maleli, soy docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y pues primero, para nosotras es un gusto. También está Dani ahí conectada. Si quieres presentarte, Dani. Sí, hola, buenos días. Yo soy Dani del barrio Cuarto de Cherán. Y bueno, pues yo creo que para hablar de la fogata, sin duda primero tenemos que recapitular un poco lo que ha sido Cherán en estos últimos o más de últimos 10 años, para entender también un poco la lógica de dónde parte la reflexión que se ha hecho a través de esto que nosotros decidimos nombrar fogata y que también tiene su larga historia para llegar al nombre de fogata Quexita. Y bien, pues es que a partir del movimiento en Cherán del 15 de abril de 2011, que también con orgullo siempre decimos ha sido encabezado por mujeres desde el primer momento, y al paso del tiempo tuvieron que unirse los compañeros, los jóvenes, la demás población de la comunidad para hacer
frente a lo que estábamos viviendo de la presencia del crimen organizado tras una serie de violencias de diferentes maneras, ¿no? Nuestra comunidad estaba siendo saqueada, comenzó a intensificarse el problema en 2008 y fueron unos años pues bastante preocupantes en donde conceptos que nosotros no teníamos cercanos comenzaron a hacerse muy presentes, ¿no? De tal manera que muchos compañeros comenzaron a ser secuestrados, levantados, desaparecidos forzosamente, y a partir de eso pues empieza también una incertidumbre en la comunidad, ¿no? Había ya una también preocupación por nosotros mismos y nosotras mismas como habitantes de salir y no sentirte seguro en las calles de Cherán, de sentir que no éramos dignos de estar en este espacio que era nuestro propio pueblo, nuestro propio territorio. Y tras ese cúmulo de muchos sentires por todo lo que estaba pasando, ¿no? Que no, desafortunadamente es algo que se replica en el resto del país e incluso del mundo, sentir cómo tus propias formas de vida han cambiado por la intromisión de algo como el crimen organizado y esas mafias que están allá afuera, ¿no? Entonces, tras esa serie de problemas, un grupo de mujeres decide hacer una primera irrupción que fue detener un grupo de talamontes y que fue lo que dio paso a que Cherán iniciara lo que inició, ¿no? A la unión de la comunidad, a sitiarnos en algún momento nosotros mismos, a poner un reglamento muy preciso de quiénes entraban, quiénes salían, cómo entrábamos, cómo salíamos, pero porque era un sistema ya propio que se estaba gestando para la propia protección de la comunidad. A partir de eso, y algo que reconocemos también, es que se pudo dialogar entre esta memoria del pasado, de reconocer y asumir cómo eran las otras formas de organización en una comunidad purépecha, y nos dimos cuenta que había muchas prácticas que hoy en día siguen, ¿no? Y que cómo era el retomar estos conocimientos que sirvieran para reorganizar de nuevo a la comunidad. Entonces creo que Cherán ha sido eso, una mezcla de la memoria, y que justo de ahí parte el Memoria Viva, porque creemos que muchos de estos conocimientos han sido aplicados para la organización de la comunidad y para de alguna manera sentir que volvemos a funcionar como comunidad, ¿no? Tal es el caso de los 3 ejes principales con los que comienza Cherán, y que son la consigna que incluso sigue del movimiento por la seguridad, justicia y reconstitución de nuestro territorio. Es algo que se ha tratado de tomar en las manos del propio Cherán, y que dice, bueno, creemos, formemos, reformulemos nuestro sistema de seguridad, pero que está basado pues en el sistema tradicional, ¿no? En la ronda tradicional, que incluso muchos pueblos, no solo en México, sino América Latina, tienen esta idea de salir a la calle juntas y juntos para verificar que todo esté bien en nuestros pueblos. Entonces creo que a partir de retomar esa figura y de que la seguridad debe recaer también en nosotros mismos y tras gente que conocemos, pues fue uno de los pasos que empezó a ser muy fuerte y presente en Cherán, para volver a sentir que éramos nuestra comunidad, ¿no? Para volver a sentirnos seguros ahí andándola en sus calles, en los barrios. Y eso es lo que poco a poco ha hecho que también las otras reflexiones al interior pues hayan podido generarse de tal manera que Cherán pues se ha convertido en esta experiencia que pudo retomar estos conocimientos, organizarse a través de consejos, ¿no? Porque la consigna es muy clara, la idea de retomar un consejo para encabezar una organización comunitaria, pues tiene que ver eso, con la visión, la mirada, las voces de muchas personas que seguramente en el consenso determinarán lo mejor para la comunidad, y que también la peculiaridad es cómo la comunidad tiene que respaldar a nuestras estructuras que nosotros mismos proponemos de manera abierta, directa. No creemos en las urnas, no creemos en una democracia en donde de manera oculta puedes emitir un voto y después deslindarte de la ocupación que también eso implica. Entonces creo que la diferencia en Cherán ha sido esa, que también, aunque esté nuestra representación comunitaria, pues hay obligación de quienes habitamos este lugar para intentar construir otras formas desde lo local, y sobre todo pues en esto que hacemos en la fogata, ¿no? De retomar los saberes de nuestras abuelas y abuelos
para poder compaginarlos de alguna manera con esta realidad que nos ha tocado vivir y que reconocemos es muy, muy cambiante, muy dura, diferente en muchos sentidos buenos, en otros no tantos, y que justo esta es la ocupación de la fogata, ¿no? Poder hacer un alto, tomarnos unas horas, y nos gusta hablar mucho también. Por eso hemos tenido sesiones largas para reflexionar nuestro propio proceso, ¿no? Es decir, la mayoría de las y los habitantes de Cherán tenemos clara la historia de lo que ha sido este proceso, pero también nos hemos dado cuenta que a muchas y muchos de nosotros nos sigue faltando cuestionarnos cómo es que estas formas se han ido generando y cómo es que hemos llegado a estos más de 10 años en la comunidad tratando de que las cosas sean diferentes, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, esta historia permitió que la comunidad tuviera esta responsabilidad también de coadyuvar a nuestro gobierno comunitario, y entonces desde ahí es que se sitúa la fogata, pensando que también somos quienes tenemos la obligación de aportar a nuestro propio proceso, y una de las formas de aportar de la fogata es el reunirnos, reflexionar y producir materiales que puedan ayudarnos a nosotros y nosotras mismas a reconocernos en esta memoria, a descubrir que hay muchas memorias y descubrir también que cada una y uno de nosotros ha tenido diversos impactos dentro del movimiento, ¿no? Ha tenido diferentes formas de participación, ha hecho lo propio en medida de sus posibilidades, pero también pues tiene esta tarea de seguir coadyuvando y seguir estando presente en el proceso. Por eso es que respetamos siempre la labor de nuestros representantes dentro de la estructura de gobierno comunal, pero también como habitantes nos obliga esta situación de seguir realizando acciones que puedan complementar lo que desde Cherán se está haciendo. Y bueno, pues les contamos que también este espacio de la fogata, pues se conforma, como bien lo decían en la presentación, de aquellas y aquellos que han hecho suya nuestra lucha, ¿no? Y en este momento, pues, reconocemos la participación activa de aquellos investigadores que han venido por alguna razón a Cherán, pero que su lógica es un tanto diferente. Por eso a quienes conocemos y han estado por acá realizando algún tema de investigación se convierten en parte de la fogata, porque también están dispuestos a generar este diálogo que lleve la reflexión desde acá, y que también se pueda decir que la discusión es, pues, han tenido que enfrentar también un poco los retos de ser una comunidad un tanto difícil, que siempre está también cuestionándose lo que está pasando, quiénes llegan, cómo llegan, para qué se llega. Entonces, el decir que Cherán también reconoce estas otras participaciones porque insistimos, ¿no? Muchos de nosotros creemos firmemente que Cherán es lo que es gracias a esas otras miradas que estuvieron presentes y que permitieron que Cherán tenga una presencia mediática que nos sigue haciendo falta, ¿no? Que reconocemos que hay un montón de cosas por construir, por cambiar, por hacer, y que en ese caminar pues vamos juntas y juntos, ¿no? Pero ha sido con aquellos que llegan bajo esta perspectiva de trabajar primero con la comunidad y para la comunidad, y dejar el tema de investigación justo en ese trayecto, ¿no? No querer venir, y hemos tenido también malas experiencias de que gente que viene, la gente en Cherán generalmente es muy cálida, recibe a las personas y todo, pero hay otros tantos que pues en realidad solo han saqueado información de Cherán y jamás vemos los resultados o qué pasó con la información. Entonces, ante eso, también justo la fogata surge en ese 2014, en un momento en donde estábamos viendo esto, que había un montón de productos que estaban saliendo de Cherán bajo la mirada de otras personas que venían de fuera, pero no había un regreso. Entonces, desde la fogata se empezó a plantear que los materiales tenían que conocerse al interior, teníamos que saber cómo se estaban tomando las palabras, ¿no? Y que también ese siempre será un reto, por más que tú sientas que igual la discusión se llevó adentro, resulta que afuera interpretaron otra cosa, pero bueno, eso ya depende de cada persona, ¿no? Pero sí nos ha tocado esta manera un poco extractiva, ¿no? De estar acostumbrados a llegar a las comunidades indígenas, tomar lo que se necesita y no volver.
y acá no, porque acá se vuelve, creo yo, un tema de amistad, de incluso considerarse familia por la cercanía y porque sabemos que también cuando la gente llega tiene un motivo por qué llegar a Cherán, ¿no? Y entonces en ese motivo encontramos justo la necesidad de intercambiar y de dialogar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco el escenario previo a 2011, donde surge la fogata y en donde pues nos da la razón de ser. Y pues les contamos un poco cómo hemos funcionado. Sí, bueno, un poco también como este diálogo interno, también pensarlo desde este piso común que es la comunidad y también pues de la comunidad para la comunidad, ¿no? Y es un trabajo que parte también de la experiencia de las compañeras de Cherán, ¿no? Y de cómo ocurre y suceden las cosas de la fogata. Y bueno, desde 2014 también ha sido un espacio de confluencia, de intercambio, pero sobre todo de participación y escucha, ¿no? Y eso es algo que reconoce y se ha pues puesto sobre la mesa desde la fogata, pero también pues reconocer pues la presencia de los jóvenes, ¿no? Que está desde la fogata, también el trabajo que se ha hecho y que se ha buscado desde pensar desde la comunidad y presentarlo, como decía la compañera Yunuen, presentarlo desde la comunidad, ¿no? Y justo con eso, pues el diálogo que se ha hecho con un taller de relatos de jóvenes, niños y adultos sobre el movimiento, desde las voces y sus narrativas, que de hecho surgió un texto, ¿no? Un libro concreto, respetando las formas y las voces de aquellos que participaron y que están desde sus memorias y sus sentires, ¿no? Y con eso también una parte del trabajo con las mujeres que se ha hecho desde la fogata. Bueno, a mí me gustaría retomar algo que acaba de mencionar Yunuen, y es esa posibilidad que nos han brindado a las personas que de alguna manera hemos llegado como externos a este espacio de Cherán y que nos han acogido de una manera cálida, solidaria, honesta, nos han hecho sentir que estamos en nuestra casa. Entonces, aquí quiero retomar justamente lo que mencionaba Yunuen de la importancia que como investigadores tenemos de tener un compromiso real con las comunidades, de pensar que más allá de lo que dicen en algunos lugares de la neutralidad en la academia, eso no existe. Si estamos construyendo un proyecto frente al capitalismo, frente al extractivismo, creo que hay que asumirnos como realmente agentes de cambio, personas que estamos construyendo otro tipo de sociedad, otro tipo de mundo posible. Y desde la fogata creo que ese espacio se está haciendo, desde estas pequeñas grietas y desde estos diálogos y de la necesidad de saber qué es lo que debemos hacer, ¿no? En este diálogo, en estas preguntas que nos hacemos, en estas reflexiones, vamos pensando qué necesitamos hacer ahora, hacia dónde vamos. Esta lucha es por la defensa del territorio, esta lucha es en contra de un sistema de muerte, de despojo, de destrucción. ¿Y cómo lo vamos haciendo? ¿Cómo nos vamos tejiendo? Lo que me ha parecido súper significativo del proceso de la fogata es la capacidad de tejerse o de tejernos con otras redes, con otros pueblos, de escuchar otras voces, de alentar otras miradas y de tener en cuenta que existen otras formas de contar, de narrarnos, y en esa medida estamos recuperando un trabajo con las mujeres y de la importancia de lo que ya hicieron las que nos anteceden. Entonces es la recuperación de la genealogía de las mujeres en Cherán, de quienes han luchado históricamente, porque este es un proceso de larga duración, pues, que hemos venido trabajándolo desde hace ya algún tiempo, hace algunos años también. Y a propósito de los 10 años de lucha que se cumplieron en abril, pudimos realizar un trabajo sobre la memoria justamente de las mujeres en Cherán a partir de esta recopilación de la historia oral de las propias mujeres y a partir de una pregunta fundamental, y es
¿A qué mujer de la comunidad admiras y por qué? Y esto nos ha llevado a un diálogo realmente bello, realmente interesante de mujeres que quizás no conocemos coyunturalmente, pero que han estado presentes y están presentes en la historia del territorio. Entonces, recuperar todas estas historias, estas luchas, pues nos llevan un paso más allá, día a día, ¿no? Porque esto se construye desde lo cotidiano y desde el enlazarnos, ¿no? De algo que dicen los compañeros del Cauca y es, no estamos solos, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo a título personal, dar el agradecimiento a la Fogata por ese espacio de hermandad donde realmente me siento en casa y me siento muy no solo a gusto, sino con un compromiso político y social de que sí podemos construir desde aquí. Y en ese sentido, pues nosotros también desde acá decimos eso, ¿no? Es el agradecimiento también a permitirnos que a través de este diálogo nosotros nos sigamos cuestionando pues muchas cosas que a veces damos por sentado, por ejemplo, del proceso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que asumimos como ciertas, pero de repente no vamos más allá. Entonces creo que la Fogata ha intentado hacer eso, no solo quedarnos en esta historia cierta, sino en buscar estas diferentes narrativas de las personas, de los barrios, de cómo se está viendo este proceso que también nos da gusto que también en Cherán siempre sea crítico. Nosotros en Cherán, la verdad, siempre estamos más dispuestos a la crítica que nada, ¿no? De cualquier cosa estamos cuestionándola. Eso es en un sentido, pues hasta ha ayudado a ser positivo. Hablábamos también, por ejemplo, incluso de la función del chisme, que acá más bien lo vemos también como algo que pues alienta a convocar, a estar, a discernir las dudas, pero que es una herramienta que sin duda la comunidad nos funciona, ¿no? Y entonces también dentro del trabajo que ha hecho la Fogata, ha sido un poco intentar trabajar no solo con, digamos, audiencias determinadas, sino buscar la reflexión en espacios diferentes, desde niños de primaria, ¿no? Desde estar con los jóvenes de preparatoria, estar también con las y los adultos y también con las y los abuelos, ¿no? Que también eso es lo que hemos intentado hacer desde la voz de las experiencias de las y los grandes, de nuestros Keri, en realidad, en Cherán, cómo les es narrada la historia a las nuevas generaciones, porque creo yo que también algo que parte como fundamental dentro de la Fogata que excitan es cómo estamos transmitiendo esta memoria y estas memorias a las nuevas generaciones, ¿no? A los más pequeños. Y nosotros teníamos esa gran duda. Entonces, de repente visitar primarias y asumir que los niños que en ese momento vivieron el levantamiento tenían 5 o 6 años a lo mucho, muchos de ellos, pues también era enfrentarte esa memoria de un pequeño que tuvo un miedo ahí incrustado, ¿no? Y que no tenemos ese espacio también para hablarlo. Entonces, nos han tocado testimonios muy fuertes, ¿no? De conocer, de hablar, estar con los jóvenes, y que también se detonan a partir de la historia que los grandes cuentan. Entonces, estábamos en esa tarea de ver qué tan claro tenemos el proceso, porque también esa es la realidad, ¿no? O sea, Cherán, en este intento de que todas y todos quepamos en las representaciones, en esta idea de cambiar y asumir que cualquiera puede ser parte de la estructura de gobierno y cualquiera nos estamos refiriendo a que todas y todos tenemos la posibilidad de estar, ¿no? Quizá también dentro de los aprendizajes hay cosas más específicas dentro del funcionamiento de una comunidad de 20,000 habitantes como lo es Cherán, se necesiten más temas específicos o especializaciones. Afortunadamente Cherán los tiene, ¿no? Pero el principio parte de eso, que todas las voces somos valiosas en muchos sentidos y que eso nos ha demostrado que nuestros consejos estén conformadas por gente que se dedica al campo, al hogar, que algunos son profesores,
que algunos son gente que trabaja en el comercio, ¿no? O sea, como esta diversidad que te permite estar ahí y también tener tus puntos de vista muy propios, porque justo esta diversidad es lo que te permite construir y es también asumirnos como parte de una comunidad muy diversa que tiene también mecanismos muy diversos de cada persona, pero que está ahí presente, porque tenemos los comunes, ¿no? O sea, esta idea de lo común, de defender la comunidad, de hacerlo colectivo, de asumirnos todas y todos como parte del problema o como parte de la solución, creo que ha dado esa pauta para cambiar. Y entonces la fogata es ese espacio para reflexionar todas estas dinámicas que tenemos también al interior, ¿no? Por eso se nos hace muy necesario seguir trabajando con los jóvenes, con los abuelos, con la gente que tiene ahí mucho que decir y que a veces no tenemos estos espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto que les contaba Rosa, de que hicimos un librito de los testimonios de los niños, jóvenes, adultos y los abuelos, en donde no hay otra cosa más que la narración o su propio relato de cómo vivieron el 15 de abril, ¿no? Y, y así es como el trabajo de la fogata se ha encaminado, en tener esa fecha como referente, porque a nosotros sí ha sido un parteaguas en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos de asumirnos como un ser purépecha habitante de estas tierras, de asumir que somos parte de una comunidad, de asumir que también tenemos responsabilidades en esto, y para nosotros esto ha sido el gran cambio, ¿no? Hay gente que nos seguimos pensando en que esto es algo que continúa, porque bien se ha pensado entre todas y todos en Cherán que esto es un proyecto a largo plazo y que estos 10 años son apenas el cimiento de algo que esperamos funcione mejor, pero que creo yo, la fogata es un ejemplo de decir, la comunidad también se involucra y también tiene responsabilidad de proponer y accionar y seguir haciendo cosas para entender y tener muy claro el por qué Cherán hace lo que hace, ¿no? Entonces creo que el no olvidar nos permite esto, no volver a cometer los errores que ya en el pasado cometimos, ¿no? Y la idea de que la memoria esté tan presente, siga viva, también es con esa finalidad de que no se nos pase cómo fue de fuerte todo esto y lo olvidemos y cambiemos de nuevo, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea, el luchar por la memoria, por las memorias, tiene que ver precisamente con eso, en respetar cómo cada uno la recuerda, cómo cada uno participa. Y dentro de ese libro, pues pudimos hacer varias cosas, ¿no? Desde algunas ponencias también que explicaban cómo fue que se dio el trabajo, la colaboración de los grandes con los pequeños, el intercambio, porque primero fue a manera de talleres en toda la comunidad y después de eso decidimos, primero que tenemos esta herramienta de conocer cómo es el relato, lanzar una convocatoria para que la gente participara, ¿no? Y nos funcionó. Y en ese libro concentramos más de 90 relatos que están muy propios y, como dijo Rosa, respetados en su estructura. Incluso muchos de los niños de primaria decidieron que no querían escribir, que ellos querían contar su memoria a través de dibujos, y eso también es súper válido, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues realizamos algunos trabajos que van complementando eso, que tienen que ver con algunos programas de radio, con la presentación del libro en la comunidad, la retroalimentación desde ahí, porque pues también tuvimos esos choques, ¿no? De cuando respetas una estructura de un niño de primaria que está desde tercer grado, que fueron quienes escribieron, pues a mucha gente le indignó que hubiera faltas de ortografía en el libro, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos hizo ahí como muchos comentarios, pero justo es, en algún momento nosotros decimos que la fogata en muchas situaciones y en muchas cosas hasta pelea con la academia. Entonces, y hasta pelea con aquellas personas de la comunidad de repente que no entendían el sentido del por qué respetar un texto así, ¿no? Y lo bueno de esto es eso, que el diálogo es así, abierto, y que las cosas acá se dicen de frente, y que así de frente también podemos contestar, que bueno, esa fue una dinámica también por respeto a las propias memorias de los niños, de los jóvenes, y que el que haya, por ejemplo, en sus textos alguna
oración y de repente una palabra con mayúsculas, una letra con mayúsculas, hasta eso tenía significado, ¿no? Todo tenía una historia del porqué. Entonces, por eso se decidió mantener tal cual lo que habían ellos escrito y así asumirse como parte de esa memoria que también irá construyendo la propia personalidad de los niños en ese momento que ahora están más grandes y que también pues nos demostró eso, cómo vas y trabajas con los más pequeños y ellos están creciendo con otros conceptos, ¿no? Con otros conceptos que nos gusta que acá en Cherán ya sean conceptos normalizados y retomados desde las memorias también de nuestros Keri, porque llegar con un niño y que tenga claro que aquí hay una ronda nos deja conformes. Llegar con un niño y que tenga claro que aquí el consejo mayor es el que tiene que resolver situaciones, pues también te sientes cómodo de escuchar estos otros conceptos desde la voz de los más pequeños, ¿no? Y bueno, pues creo que entonces es el momento, ya que estamos hablando de esto, de que si nos puedan nuestras compañeras mostrar un videíto que les pasamos y que se hizo precisamente referente a estos textos y estos dibujos, ilustraciones de los niños de primaria, para también seguirles contando a través de eso y también detonar si ustedes tienen como preguntas específicas de estos procesos y podamos ir contándoles eso. ¿Podríamos poner el video? Sí, Jun, permítanme tantito. En lo que Bea encuentra el video, yo quería comentar que cada vez creo con más sentido que el lenguaje, al ser una imposición colonial, pues o sea, debemos sentir la libertad total de elegir si la respetamos o no, esa gramática. Y bueno, pues nada más era ese comentario. Gracias. Gracias. Sí, totalmente. Nosotros también estamos en ese acuerdo, ¿no? Que también tienen muchos por qué el respetar cómo se escribe. Tradición acá en la comunidad, la mayoría de mujeres lo sabe hacer, y como enfocarlo a este tipo de cosas sería muy interesante y un espacio necesario, aparte de diálogo entre mujeres, ¿no? Entonces esa es la forma en la que, pues con el aporte de todas y todos, vamos explorando nuevos medios de resguardar la memoria colectiva. Sí, bueno, también como parte de eso, de la forma en la que se ha comunicado y se ha intentado también plasmar desde diferentes formas lo que se relata, lo que se siente, las narrativas, las voces. También parte de eso forma el trabajo con las mujeres, que es un poco también el ejercicio que se ha hecho desde las entrevistas y las charlas con mujeres jóvenes, pero también con las abuelas, ¿no? Y ese trabajo también forma parte de esta línea que es la fotografía, ¿no? Cómo es que la foto también nos comunica, ¿no? ¿Qué es lo que nos comunica a través de la narración, de las voces? Entonces, para nosotras también es como algo muy valioso poder identificar y tener los rostros las miradas y las voces desde este trabajo con las mujeres. Y pensando también como desde lo que decía mi compañera Maleli, la genealogía, ¿no? Quizá les compartimos la página. Dale la nota. ¿Puedes entrar a mi Face? Ajá. La que voy a poner en el Face. Sí, también está bueno, el trabajo se ha ido también resguardando desde un repositorio, bueno, desde la página de Instagram. Sí, se sigue también desde la Fogata Quexitan, pero también desde una página donde está concentrado también las voces, los relatos y las fotografías, ¿no? Entonces también forma parte como de esta multiplicidad de formas de expresar y de comunicar la narración de las mujeres, en este caso de las mujeres de Cherán. Y bueno, siguiendo un
poco con lo que dice Rosa de lo que hemos venido haciendo a través también de esas nuevas narrativas que tienen que ver con la fotografía, con el audio, con la imagen, con los videos, los propios relatos, es pensar las diferentes posibilidades que existen de narrarnos, de contar, de resistir, de llegar a otros lugares para dar a conocer la lucha, aunque afortunadamente cada vez se extiende más el conocimiento acerca de ella. Y para recuperar todas estas genealogías de las mujeres, aquí en Cherán hemos trabajado de diferentes metodologías investigativas. Una de ellas son las cartografías cuerpo-territorio y ha sido un trabajo realmente pues muy significativo porque implica poner ahí pues no solamente las narraciones sino el cuerpo, la memoria y demás. Contar cuáles son esos lugares del miedo, contar cuáles son esos lugares que nos identifican con el territorio, con cuáles no nos sentimos tan identificadas, porque cuáles nos evocan determinados sentimientos, pensarnos el territorio en relación al cuerpo también, como hay una relación ahí intrínseca. Entonces esa es una de las metodologías que hemos usado. Otra tiene que ver con las narraciones, con la historia oral, que también ha sido muy significativo, las constelaciones de las genealogías a las que hacíamos alusión hace un rato, y también pues desde el trabajo visual y audiovisual. Ha sido importante mostrar los rostros, ¿no? Reconocernos en esos rostros, en esas miradas y reconocerlos de las demás. Entonces sí les haríamos una cordial invitación a visitar estos trabajos que estamos realizando, que son trabajos dinámicos, ¿no? Cada año hay pues una nueva propuesta visual, audiovisual. La de este año, que a propósito de los 10 años, fue recopilar estos testimonios que les mencionamos, pequeños fragmentos de entrevistas o de historias mucho más largas, algunos de los rostros donde el fondo están los bordados de las mujeres, que también estamos recuperando esas prácticas de las compañeras acá en Cherán que tienen que ver con el tejido, qué significa el tejido, qué significa el bordar, qué significa ser mujer en Cherán y cuáles son los roles que se han asumido. Y algo que también ha sido muy importante y significativo en el diálogo intergeneracional entre las mujeres es ver cómo esos roles se han transformado y cómo han cambiado, y pensar en el futuro cómo quisieran seguirse cambiando o cómo hay una proyección de lo que se quiere para las mujeres y también, por supuesto, para la comunidad en Cherán. Y pues esto que ven es justo el material que se ha compartido a través de una página que se creó específicamente para también compartir esto de Mujeres por la Memoria, y que creemos que este espacio del diálogo, también parte de lo que Cherán nos ha enseñado, es que el diálogo comprende esta escucha, ¿no? También, y siempre el aprendizaje que tenemos. Entonces nos hemos dado a la tarea de visitar también a estas mujeres, aprender de ellas, escuchar y darnos cuenta incluso de cuántas notan y les ha tocado vivir ciertos cambios muy fuertes, ¿no? La señora que ustedes ven al lado izquierdo de su pantalla, pues es una abuelita de una de dos de nuestras compañeras de la fogata, porque también somos muchas más, pero ahora no estamos todas. Y nos hacía ese señalamiento, ¿no? Nos vio de repente a muchas mujeres en una tarde que ni era tan tarde, y solo nos miró fijamente un momento y dijo: yo en mis tiempos ni pensar que hubiera hecho esto de andar en la calle como ustedes, y sonrió, ¿no? Entonces, para nosotros también ese tipo de cosas y sentir un poco que también las generaciones, pues estamos destapando otras cosas que antes no se solían hacer, pues nos deja también mucha responsabilidad, ¿no? Como esta idea de seguir construyendo a partir del asumir el rol importante de las mujeres, ¿no? Y de los muchos espacios en los que tenemos que estar, y que también para nuestras ancestras es un logro que estemos
en estos u otros espacios. Entonces, también decimos que eso es importante, que eso es algo que tenemos que seguir consolidando, haciendo, diciendo desde estas luchas y pues bueno, compartiendo sobre todo, ¿no? Entonces esa es una de las tareas de la fogata que sigue ahí firmemente. Algunas otras cosas han sido diversas actividades en la comunidad que nosotros decimos, pues tienen que terminar en los mismos espacios que la comunidad ha determinado. Y esto que decía Marlely de la generación y producción audiovisual, pues porque también la memoria tiene que aterrizar en estos otros productos inmediatos. Vamos, un poco lo que decíamos de nuestras luchas con la academia, es que nosotras y nosotros estamos formando este espacio sin propiamente tener un enfoque que tenga que ver con algo propio de este estudio, ¿no? Todos, todas y todos tenemos perfiles muy diferentes. Estamos acá porque realmente nos importa debatir sobre esto que está construyendo nuestra comunidad, sobre estos otros temas que se tienen que seguir poniendo a la mesa. Ahora con esta idea muy fuerte desde hablar del ser mujer y del hacer como mujer, que también nos da una perspectiva mucho más pesada, pero muy fuerte para decir, las mujeres en Cherán seguimos haciendo presencia de muchas maneras y trabajando también por la misma comunidad, ¿no? Entonces, pues todo esto a nosotras y nosotros es lo que nos asume el tiempo y el quehacer acá en Cherán, y pues nos gusta esto que hacemos, de ir y aprender de las y los otros, y de tratar de que terminen en productos que por el momento les sean útiles a la comunidad, ¿no? En algún taller de historia oral que nos dieron justo a inicios de 2014, era un poco la idea que llegó a Cherán y de ahí justamente nace la fogata. Estaba nuestra primera estructura de gobierno comunal justo en su año de cierre, y ellos organizaron algunos talleres y entonces el taller fue de historia oral y entonces vinieron muchos expertos desde otros lugares, conocimos a mucha gente en el camino, pero nos hacía ruido cuando vimos, por ejemplo, los lineamientos de los archivos y de todos los lugares donde la memoria se concentra, y de repente escuchar que algunos testimonios por la sensibilidad y por las pautas, pues preferiblemente se sacaban unos varios años después, ¿no? Hablamos de 40, 50, dependiendo de la sensibilidad, y eso pues por supuesto que nos chocó a nosotros como habitantes, decir, nosotros para qué en tanto tiempo vamos a querer un testimonio, en todo caso, pues mejor dejemos que la gente siga platicando en las calles, ¿no? Entonces creo que desde ahí empezó también como esta mirada desde lo local para decir, no, si nosotros queremos ahondar en este trabajo, llegar, preguntar, conocer, es algo que tiene que servir en estos momentos al mismo proceso. Y en el camino, por supuesto que nos hemos topado cosas sensibles, pero también las lógicas comunitarias es algo que nos permite manejar la misma información, ¿no? Y sobre todo esto, que realmente sirva de un aporte real, ¿no? O sea, esta sensibilidad que necesitamos ahora tiene que ser en el momento, no esperando no sé cuántos años para que después pueda conocerse esta información, ¿no? Entonces, por eso decíamos de repente que en algunos espacios que nos han invitado, pues hacemos enojar, porque luego los conceptos para nosotros no son los mismos o las lógicas no son las mismas, por supuesto, y siempre van a ser cambiantes, pero también se trata de poner esta postura desde algo real que estamos viviendo y desde una construcción que intenta sí aportar un proceso vivo, en tránsito, en cambio constante, y que desde ahí estas herramientas nos tienen que aportar, ¿no? O sea, no se vale el guardarlas y pensar en que después nos servirán, sino para nosotras es importante que digamos que esto nos sirve ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que decimos desde acá. Les invitamos a que sigan como este trabajo que está ahí tan a la mano para que puedan también revisarlo, comentarlo, retroalimentarnos. Y pues bueno, pues eso creo que igual sería un buen momento de abrir alguna ronda de
preguntas o si tuvieran comentarios o algo más que quieran escuchar desde acá, porque creo que, pues bueno, de manera general es algo de lo que hacemos y como pueden ver nos andamos metiendo un poco en todo porque creemos que así es esto y que así tienen que ser las prácticas desde acá. Y otras compañeras porque dices, bueno, necesitamos vivir, pero esta idea de propuesta de financiamiento, pues es fundamental hacer un equipo de financiamiento justamente. Yo quiero agradecerles, compañeras, por compartir. La verdad es que es muy inspirador y fortalece conocer estos procesos que han encaminado juntas. Ya la seguía yo por las redes y ahí copié, y bueno, tomé, o sea, no copié de extraer, ojo, sino de citando los carteles que han hecho que me parecen bellísimos y esta exposición fotográfica. Les quería preguntar cómo había surgido esta iniciativa de la exposición fotográfica que hicieron, que está hermosa, y en esta pregunta que se plantearon también cómo surgió de a qué mujer de Cherán admiras. Me parecieron muy lindas y me gustaría saber un poquito más. Gracias. Pues esto de las... Sí, es que no sé si no escucho bien a mis compañeras, no sé si me estoy empalmando con ellas. Te escuchamos bien. Ah, ok. La pregunta por a qué mujer admiramos partió de que estuvimos un poco, gracias al compartimiento de nuestra compañera Maleli, haciendo un poco esto de la cartografía de cuerpo-territorio, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, cómo somos con él parte de territorio y cómo nos reconocemos entre nosotras, qué cosas tenemos en común y qué cosas, pues nos atraviesan a todas, ¿no? Y nos duelen por el mismo, pues por el mismo extractivismo de los territorios, los daños al mismo y a nosotras, ¿no? ¿Cuál es esta relación? Y de eso, pues creo que fue un proceso muy bonito de vernos y reconocernos entre nosotras y priorizarnos en cierto sentido también y de empezar como a reconocernos entre nosotras mismas y creo que la primer pregunta aparte de a qué mujer admiras, era como cómo se admira una mujer, ¿no? ¿Por qué se admira? Y creo que de ahí surgió una reflexión también muy bonita, como de el qué es admirar a alguien, ¿no? ¿Qué nos dice el sistema capitalista, por ejemplo, que admiremos que es alguien con dinero, con fama o así? Entonces nosotras nos dimos cuenta que pues no había que irse muy lejos, que admirábamos a muchas mujeres de nuestra comunidad por muchas razones y por cosas muy importantes como valentía, resistencia, rebeldía y cosas así. Entonces fue como esto de decir, pues nadie nos va a dar un reconocimiento en otro lado y eso es en general entre mujeres, ¿no? El reconocimiento nos los tenemos que dar nosotras y desde nuestras formas. Entonces nos parecía importante desde ahí mencionarnos y pues salió que muchas de nosotras admiramos a nuestras abuelas, otras admiran a mujeres muy jóvenes y es como esto de crear nuestras propias memorias también, porque como mujeres nos atraviesan otras cosas distintas a las de los hombres, de violencias machistas y estructurales que compartimos y que nos atraviesan las mujeres en general, ¿no? Sí, también creo que el detonar esta pregunta, como dice Dani, ¿no? La discusión para llegar a ese momento fue muy rica, desde la facilitación de Male, pero que también al final tuvimos que aterrizar, ¿no? Como jugar un poco de a qué mujer admiras, pero era no, pero de la comunidad, ¿no? Porque también eso, contemos la historia, pero desde acá y desde también la mirada que han tenido las mayoras y también quienes estamos acá viviendo en este Cherán y reconociendo también, por ejemplo, que aunque había una claridad de la mujer como iniciadora del movimiento, y realmente también como quien sigue articulando nuestra forma de organización desde la base, que son las fogatas, desde los hogares también, teníamos que poner esa mirada, ¿no? De decir, bueno, las mujeres ahí están articulando, siguen vinculando, siguen estando, siguen haciendo,
Y eso un poco por el reconocimiento de toda esa labor que se hace y también de un reconocimiento de que a Cherán le costó 4 años entender que la mujer también debería tener un espacio en una representación comunal, ¿no? Que debería haber un consejo propio cuando fue la que puso toda su valentía para estar ahí presente y detonar algo que eso, o sea, aunque no, digamos, se recae todo el peso en la mujer en Cherán por que se haya logrado todo, pero sí fue quien detonó que pasara lo que pasara en Cherán, ¿no? Entonces, desde ese reconocimiento, pues también es seguir trabajando con las mujeres, con la memoria, y aparte lo curioso fue esto, empezamos a entrevistar a mujeres, a platicar con ellas, a sentarnos con ellas, y tú imaginarías que de primer momento la admiración pues viene a lo más cercano, ¿no? A las mamás, a las abuelas, a quienes están cerca, pero no. También lo rico de esto es que hay mujeres que en otros momentos fuertes de Cherán que han tenido que ver también con enfrentamientos y movimientos sociales al interior, pues en realidad hay mujeres mayores que admiran a otras mujeres porque estuvieron presentes en esos momentos duros, ¿no? A pesar de que eran mujeres señaladas de que cómo andaban con esa bola de hombres o cómo traía un arma o cómo, o sea, todo eso que quizá la mayoría pensaba, en realidad para una mujer era decir qué fuerte que estaba ahí y tenía el valor de pararse con ellos y hablar, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nos han sorprendido porque nos llevan así de, ah, sí, a la señora de tal barrio, yo la admiro por esto, y entonces así empezamos a hacer la conexión, y entonces es muy lindo ver también que entre las mujeres hay un reconocimiento que es también así cambiante, ¿no? Y que poco a poco eso también permite que nuestra comunidad vaya adquiriendo transmisiones, de solo de repente catalogar a alguien porque sí andaba ahí junta con quién sabe quién, a decir, no, tenía el valor de pararse con ellos y también posicionar su voz, ¿no? Entonces esos aprendizajes son los que, pues a nosotros nos siguen llenando el corazón y nutriendo de muchas maneras y también nos permiten a que sigamos en muchos espacios parándonos y diciendo lo que estamos haciendo y por qué queremos defender lo que estamos haciendo, ¿no? Y que siempre va en respeto a nuestra estructura de gobierno, a avisarles qué se está haciendo, pero eso, lo que hacemos lo hacemos por asumirnos también con una responsabilidad de decir, somos parte de esta comunidad que quiere seguir dialogando, cambiando, cuestionándose, topándose con la pared o lo que sea que se tenga que hacer, pero para construir juntas. Además de ese reconocimiento y esa visibilidad siempre, o sea, queremos como reforzarla, porque justo hablando con la abuelita de una de nuestras compañeras, ella nos decía, ¿no? Que anteriormente cuando hacían asambleas, o sea, hace muchísimos años, cuando ella era muy joven, dice que recuerda que había una señora que siempre hablaba y que tenía incluso mucho más atino que muchos hombres en decir como este tipo de cosas, ¿no? Entonces, justo también es darnos cuenta que no es que antes no hayan existido mujeres fuertes o mujeres valientes, sino que pues no se les daba la visibilización o el reconocimiento que merecen, ¿no? Entonces es también como este ejercicio de apoyarnos entre todas y de justo si no todas tenemos el valor o en este momento no tenemos el valor de alzar la voz en las asambleas, es importante como reconocer a las demás que sí lo han hecho y también como son como impulso para nosotras también hacerlo y crear más espacios de nosotras para nosotras, ¿no? Y pues eso creo que podríamos compartirles, decirles que seguimos en eso precisamente, ¿no? Intentando trabajar con las mujeres, con quienes se pueda, con lo que esta pandemia nos da también, ¿no? Pero pues bueno, los ánimos siguen desde acá de seguir proponiéndonos trabajar con esto y sobre todo pues comunicarlo, ¿no? Eso que decíamos, que los productos sirvan para seguir generando cambios a nuestro alrededor y que por el momento, si nuestro foco está en Cherán, pues también reconocer que el compartir con otros territorios, pues también sigue siendo fundamental. Muchas y muchos en Cherán creemos
que precisamente esta relación que se teje hacia afuera es sumamente necesaria, ¿no? Es lo que te permite también incluso reconocer o valorar más los propios procesos por cómo de repente desde otras latitudes se ve y también qué es lo que aprendemos de otros espacios para tratar de replicarlos por acá, ¿no? Y que esto también nos sirva, un mundo globalizado, tan interconectado, ¿cómo vamos a hacer que eso también tenga el lado, digamos, para nosotros o desde nuestra forma de ver el lado positivo que pueda encaminarse a la propia comunidad, ¿no? Y que podamos desde acá sentir que se pueden hacer muchas cosas, seguir haciendo actividades que tengan que ver con este reconocimiento de nuestras memorias y sobre todo siento yo que en este cambio que ha dado sobre todo por el punto central de las mujeres, ¿no? Que es algo que también necesitamos y que el foco esté ahora en nosotras y que también se ha dado por eso, ¿no? Que dentro del mismo trabajo de la fogata, de repente nos dimos cuenta que en algún momento y en muchos espacios solo éramos nosotras, ¿no? Entonces creo que esta reflexión se tornó a que, bueno, si somos nosotras, asumámonos como nosotras y desde nosotras vamos a posicionar lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y que también este aprendizaje pues nos ha llevado así. Y otra cosa que les queríamos contar era por qué nos llamamos fogata, porque eso también ha tenido sus cosas al interior de la comunidad. Cuando nosotros porfa, iniciamos, cuenten. cuando nosotros iniciamos como grupo, había una idea de colectivo, ¿no? O sea, primero se llamó en 2014 colectivo de ni me acuerdo qué, Dani, ¿tú te acuerdas? El colectivo de historia oral o algo así, ¿no? Y para empezar eso era ni laboratorio, ¿no? Algo así. laboratorio, ajá. Era como muchos conceptos y luego sí se utilizó mucho colectivo, pero siento que hasta nosotras nos sentíamos ajenos con ese término, ¿no? Porque cuando escuchamos eso es algo que viene de fuera y entonces en ese pelear de nuevo por lo que viene de fuera, pero pelear porque a veces son formas impuestas, no porque sea malo o algo así, sino pensar en colectivo, la gente de la comunidad de inmediato referíamos a que era algo que no era de aquí. Y entonces cuando nos presentamos en los barrios, cuando de repente no conocían a alguno, siempre le preguntaban que de dónde era. Y nos tocó una reflexión de muchos meses decir que más bien lo que se hacía en la fogata, o sea, lo que se hacía más bien era representar una fogata, ¿no? Hablar, dialogar, permitir que todas y todos tuviéramos la palabra, que el rollo del diálogo era que no solo la palabra esté presente, sino que de los demás también hubiera una escucha atenta, ¿no? Entonces dijimos, pues esto es lo que se hace en las fogatas, o sea, las fogatas son esto en cada uno de nuestros hogares, sí, una reunión alrededor del fogón, del fuego que está ahí presente, vivo, incluso cuando lo están prendiendo las familias empiezan a platicar, que sirve un momento para decir, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando? ¿No? Y eso decimos que en el movimiento se trasladó a las calles para justamente seguir como, bueno, Cherán de por sí es muy frío, y primero el pretexto era para cubrirse del frío, pero también era lo que permitía el diálogo, ¿no? Y lo que permitió de repente empezar a tomar en cuenta las principales ideas para decir cómo era que Cherán se iba a reorganizar en este nuevo proceso a partir de 2011. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cuáles eran los miedos, las aquejaciones del vecino? Porque pues el 2011 realmente fue un año muy doloroso, ¿no? Nuestros amigos, vecinos, familiares se quedaron sin chamba, hubo un rollo de que acá ya no había como la suficiente solvencia económica, no estaba llegando el dinero del municipio en todo ese año, había preocupación por si entraban los malos, el narco armado, ¿no? Había amenazas muy fuertes de repente, entonces todo ese año sufrido, el soporte y más que también la base de la organización que fue la fogata fue el soporte entre vecinos, el soporte entre la gente que al menos estaba ahí para escucharte lo angustiado que estabas en algún momento, ¿no? Para decir, bueno, no todos tenemos comida, pues todos comemos ahí.
Entonces, por eso decimos que la fogata también en realidad volvió a representar ese somos familia a través de este fuego subsistiendo en este Cherán que en ese momento era incierto, ¿no? Ni siquiera sabíamos si íbamos a lograr algo. Todos teníamos claro que lo peor podía pasar también, ¿no? Entonces, pues ese espacio siempre se ha dado así, desde ahí se da la construcción, se plantean las ideas, se llevaron los consensos y decíamos, en realidad, pues nosotros quizá en una dimensión diferente, pero es lo que hacemos, juntarnos a platicar y platicar y platicar de todos estos pues puntos que nos interesan, ¿no? Del papel de las mujeres, de nuestro sistema alimentario, del rollo de la producción agrícola, porque hay compañeras expertas en ese tema, ¿no? Y que nos han compartido ese conocimiento, que nuestras compañeras, por ejemplo, una de nuestras compañeras, Roselia, que se sepa hacer casas de madera, que no manches, eso también para un Cherán es una perspectiva diferente porque es una mujer dirigiendo, ¿no? Armando ahí, teniendo claro el proyecto y cómo son los procesos y por supuesto que también nos falta un montón por crecer, pero pues de repente ponle una mujer dando órdenes y teniendo que mandar un grupo de hombres, pues no está fácil, ¿no? O sea, hay muchas cosas así que son todavía retos, pero que acá están pasando. Entonces, dijimos, lo que hacemos es esto, la fogata, es una representación de la fogata y nos llamamos fogata Quexitan, porque Quexitan también es una palabra en purépecha que tiene varios significados, pero entre uno de esos significados también es una manera de ofrendar y sentíamos que desde la fogata pues también está este sentido, ¿no? Que es nuestro pequeño aporte, una manera de hacerlo y el memoria viva porque pues también era algo que se jugaba con ese sentido de mantener la memoria y de ofrendar la memoria, ¿no? Entonces, pues es un poco la historia y así nos reconocemos. Por ejemplo, a las estructuras pues les ha caído bien porque también tenemos esa tarea de pararnos y explicarles a quienes queden como representantes de nuestra comunidad, explicarles qué hacemos. En su mayoría todos lo han recibido muy bien, otros no tanto, porque dicen que es como esta réplica de la fogata que no debería, pero no, porque en realidad es lo que estamos haciendo y por eso nos nombramos fogata, ¿no? Pero la mayoría lo ha recibido con buenos ojos porque decimos, pues eso, estamos en Cherán, armando el diálogo, haciendo cosas y no es otra cosa más que una fogata en una escala diferente. Y pues, no sé, Bea, si nos dices que siguen. O si alguien tiene otra pregunta. Agradecemos sus comentarios en el chat también. Ya no los fuimos leyendo, pero muchas gracias. Había por aquí unas preguntitas, pero creo que ahorita con lo que andan cotorreando, creo que más o menos se fueron hilando por acá. Gracias. Creo que ya las respondieron, de hecho. Una de ellas les preguntaba acerca de cómo se articulaban como social, políticamente, incluso artísticamente, y la otra es cómo se articulaban con otros territorios. Entonces, esas dos preguntas. Y también tenía la pregunta de lo de fogata. Entonces, de alguna manera ya la respondieron, pero aprovecho el espacio para decirles que sigo desde hace tiempo su trabajo, lo respeto mucho, lo admiro. Y pues esta última página no la conocía, entonces voy a ir a consultarla y a difundirla y que pues que siga dando mucho fuego esa fogata porque vaya que lo han logrado. Muchas gracias también a quienes hicieron posible este espacio y esas eran mis preguntas. Y y la otra que podría sumarse es cómo han logrado tejer este diálogo intergeneracional, porque en ocasiones los movimientos tienden a ser o solo de jóvenes y se agrupan solo de jóvenes o tienden a tener esta mirada nostálgica de las ancestras, pero siempre como un pasado que no es presente y que entonces solo debe ser narrado. Y también como esto, si tienen algún contacto con las infancias, ¿no? Que también son las que de repente esta mala palabra usada del infante como el que no tiene voz, pues entonces también cómo tejen con esa parte, ¿no? De la comunidad. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Encantada de haberles escuchado también, de que su fuego nos ilumine, nos llene el corazón de nos motive, nos llene de la luz de su movimiento, porque es un movimiento que viene
de ancestral, o sea, el pueblo de Cherán, eh, y la comunidad purépecha fue la única que no pudieron conquistar los colonizadores. Y entonces traen esa memoria de no haber sido conquistados, y eso creo que es algo que sigue fluyendo, y por eso para nosotros es maravilloso escucharles, tenerles aquí, y compartir y saber y darnos cuenta cómo su revolución se teje de memoria, de arte, de conciencia, de mujeres que deciden abandonar esas formas patriarcales que nos han impuesto para generar sus propios caminos. Y eso nos impulsa mucho, nos da mucha luz. Muchas gracias, compañera. Qué viaje y qué travesía de esta fogata. Es verdaderamente alucinante, y es esta parte también de esa memoria larga. Son las abuelas, pero también desde hace cuánto, como desde hace cuánto están en otros conversatorios, por ejemplo, con el pueblo maya y todo, nos hablaban pues de ancestralidades de pues siglos atrás, ¿no? Entonces, como ustedes, ¿cómo recuperan esa memoria? Pues esa memoria larga, larguísima, ¿no? Desde antes de que llegaran los españoles y todo eso, cómo van tejiendo también todo esto entre mujeres, y como también, como en qué se han dado cuenta que los hombres se sienten como tambaleados por su hacer, como, no sé si me doy a entender, como qué situaciones han visto ustedes que los hombres dicen, ah, caray, pues es que tenemos que caminar juntas, pues sí, ¿no? Como esa parte de cómo ir caminando juntas, ¿no? Cómo va ese diálogo entre y pues también con los niños, ¿no? Que no las niñas, los niños, y cómo también se entrecruza pues esta otra parte de las diversidades, estas heteropatriarcales. Me encanta ese chucho, Norma. Me encanta, por acá también, acá están. Entonces, también cómo conversan con esa diversidad, ¿cómo se llama? Que no es mujer-hombre, sino estos otroas. ¿Cómo conversan como mujeres con las otroas, con los otroas? ¿Cómo se dan esos diálogos ahí en Cherán? En esta idea de trabajar la memoria más larga, yo creo que también como pueblo purépecha, pues sí tenemos ese orgullo de resistencia, ¿no? Creo que también es algo que nos anima mucho el reconocernos como alguien o alguienes que siempre han puesto pues la fuerza ahí para no dejarse conquistar, y que creo yo en la mayoría de las comunidades sigue pasando, porque independientemente de que existan ciertos sistemas o no, lo propio siempre se defiende, ¿no? Pero siento que esta no es tal cual como dedicar solo a esta memoria muy larga, sino más bien confiamos en lo que ha sido la tradición oral en estos pueblos purépecha, ¿no? En decir que asumimos que la historia se ha transmitido y la memoria se ha transmitido de generación tras generación. O sea, acá el tema de la oralidad tiene un peso tan fuerte que incluso así se llevan los compromisos sociales, políticos, familiares, de los que hablemos en Cherán. La palabra tiene el peso, ¿no? Entonces, cuando la palabra tiene el peso, nosotros también notamos como algo cierto el que la palabra que nos comparten las abuelas, los abuelos, viene también así, heredado de conocimientos previos, y que a través de eso ha sido la historia. En algunos momentos más recientes, por ejemplo, con
señoras de más de 70 años, lo que sí hemos podido vislumbrar es cómo a ellos les tocó vivir, a ellas o a su familia, ciertas etapas duras en Michoacán, ¿no? Como el cardenismo, como la propia revolución, cómo había actividades que ellas les refirieron o que les tocó hacer, como esconderse, como esconder a las mujeres en cuevas en Cherán para que no se los llevaran los bandidos o los malos que iban pasando, ¿no? Entonces, esos conocimientos nosotros más bien los tratamos así, como conocimientos ciertos que se van compartiendo y que, bueno, pues en realidad así es como tomamos esa parte de la transmisión de memoria que consideramos viene desde un legado cierto y que se ha compartido de generación en generación y que en serio muchas de las cosas que nosotras asumimos y conocemos es por esa transmisión que se ha dado desde nuestras abuelas, nuestras mamás y por lo tanto ellas también de sus ancestras, ¿no? Sí, un poco para esta parte de quizá la vinculación o la participación desde los niños o este diálogo intergeneracional, ¿no? Un poco que hablando desde la esfera de los niños, pues de hecho también hubo como a raíz del libro que les comentamos, ocurre también como un proceso de un concurso donde también se pusieron como a dialogar los relatos y bueno, la participación de los niños dentro de este proceso creo que la vimos también desde sus diversas formas de comunicar lo que sienten, de comunicar el proceso que vivieron y que atravesaron desde el 15 de abril, pero sobre todo creo que la participación está en que hay una vinculación directa de los niños con su territorio, pero sobre todo con las formas de convivencia y de socialización en la familia y pasarlo también a la parte y a la esfera de la comunidad, pues les ha permitido también pues tener esa como ese sentir y esa memoria de lo que ha ocurrido, ¿no? Y de lo que se comparte, no solo desde como la percepción de los niños, sino también de lo que se ha convivido en las familias, en el aniversario, en la comunidad, ¿no? Entonces creo que forma parte también de que desde la fogata se está pensando también en una vinculación, en un diálogo, ¿no? Intergeneracional, pero respetuoso, ¿no? También entre los adultos, entre los abuelos y entre los niños que también ya vivieron y atravesaron el proceso del movimiento, ¿no? Entonces creo que la convergencia intergeneracional ocurre también desde el respeto a la palabra, ¿no? Lo que comentaba Yunuen, y desde estas formas en las que se comunica y que eso ocurre en las prácticas, en la cotidianidad de la comunidad, ¿no? Que es lo que va generando esta conexión de la intergeneración, ¿no? Los roles, también cómo participan los niños en la fiesta, cómo participan los jóvenes en la fiesta, o cómo participan en las actividades familiares, en las actividades de la iglesia, o sea, hay como una vinculación in situ que está ahí de lleno en la cotidianidad y que más bien la fogata busca esa como aportar desde ahí, ¿no? Desde lo que ya existe aquí en la comunidad. Bueno, sumando además un poco a lo que mencionan tanto Yunuen como Rosa, básicamente un elemento que ha sido y que es central es la oralidad, la transmisión de esa palabra. Y en ese diálogo intergeneracional, el respeto ha sido fundamental, pero otro elemento que considero ha sido muy importante ha sido esa transmisión de saberes, ¿no? De esas prácticas de ancestralidad. Y un ejemplo de ello es cuando entrevistamos, pues hemos hablado muchas veces con doña Melita, que es un placer hablar con ella por todo ese conocimiento y esa sabiduría que transmite, sobre todo en lo que tiene que ver con la medicina tradicional. Entonces, cuando le preguntamos acerca de esta idea de cuál era la mujer que admiraba y por qué, nos hizo referencia a su suegra. Y dice, ella me enseñó muchas de las cosas que sé en relación a la medicina natural. Yo no recuerdo qué edad nos dijo, creo que doña Melita tiene alrededor de 70 años,
y decía, y mi suegra murió cuando tenía más o menos 100 años y a ella, a su suegra, le enseñó su mamá. Entonces, si sumamos los años de conocimiento que tenemos aquí, son por lo menos 200 años. Y bueno, y vamos entonces justamente tejiendo esa red de historia, de conocimientos, de diálogo intergeneracional, porque ella está transmitiendo a su vez ese conocimiento a otras compañeras que adelantan diferentes proyectos de la cooperativa de la medicina tradicional, que ha sido aquí muy, muy importante y que ha sido también una lucha, porque ya nos decían, ha sido una lucha estar aquí con todo esto de la medicina tradicional, porque hay unos roles, justo con la pregunta que hacían, que no ven muchas veces bien que esté asumiendo ese trabajo, que se salga de su casa tantas horas para dedicarlo a ir a cultivar la milpa, a tener el conocimiento de estas medicinas, luego hacer todo el procesamiento. Eso implica bastante, bastante trabajo. Y ellas pues también lo están enseñando a las más jóvenes. Entonces, si hacemos la sumatoria, por lo menos 200, 300 años, ahí tenemos ya un registro, ¿no? Y bueno, esto es una tarea igual de largo aliento en pues en este tejido y en este diálogo intergeneracional con las más y los más jóvenes. Pero básicamente, pues lo que entrecruza tiene que ver con ese conocimiento, con la oralidad y con esa transmisión de saberes. Dani, no sé si quieras agregar algo. Pues nada, gracias por el espacio, por escucharnos y creo que justo también esto de ejercicio de la fogata y de diálogo es no solo con nosotras, ¿no? Sino con ustedes. Creo que siempre aprendemos de todas y creo que es un placer estar aquí con ustedes compartiendo y construyendo más cosas y más caminos para todas y todos. Híjole, pues me perdí de una buen rato de conversatorio de estas compañeras que la verdad es que cuando preguntan a qué mujer admiramos o a qué mujeres, yo creo que son de admirarse, ¿no? Estas nuevas generaciones que están en la lucha, en la lucha por el rescate de la grandeza que tenemos como mujeres, ¿no? Y bueno, en las comunidades en general. Yo tuve la oportunidad de estar en Cherán hace algunos añitos, porque bueno, me llamaba mucho la atención y ir a ver qué es lo que pasaba en Cherán o qué había pasado en Cherán. Y me pareció que hay una fuerte arraigo entre la población, entre la gente que pude platicar un ratito, por visibilizar, no desde ese punto de vista de lo urbano que llevamos, ¿no? Sino esa forma que tienen de, como que con orgullo decir que el movimiento en Cherán, cuando en el 2011 me parece, fue contra los talamontes, incluso hombres que yo les preguntaba, me decían que fueron las mujeres las que iniciaron esta lucha en contra, para correr a los talamontes, ¿no? Y yo le preguntaba a un señor de la comunidad, un taxista, le digo, ¿y qué hicieron ustedes, no? Cuando las mujeres iniciaron, con palos, con cucharones, con cacerolas, con lo que tenían a la mano, fueron atrás de los talamontes, ¿no? Y me decía, no, pues nada más las seguimos, ¿no? O sea, no nos quedó de otra más que seguirlas. O sea, ese es un ejemplo muy, muy padre de cómo, la mujer ha estado presente, ¿no? Las mujeres han estado presentes por varias generaciones, y que ahora ustedes lo concretan aquí. Pero mi pregunta es así en concreto. Yo recuerdo que platicando con ellos, hay un mural ahí en la entrada del Zocalito de Cherán, que tiene la historia de cómo fue se desarrolló el movimiento en ese tiempo. Y recuerdo que hay una historia, pero bueno, no la copié ni la capté, pero hay un hombre, no sé si ya lo comentaron, le llaman un prefijo Cherán-Keri, ¿no? Y recuerdo que me explicó una señora de la zona qué era, pero bueno, mi mala memoria ahorita no me trae a la mente qué significa Keri.
pues así como Era lo... sí, pues Adelante, sí, así como lo dice, significa contagiar. Pero la palabra es Keri con apóstrofe dentro de Ajá. digamos, el alfabeto en lengua purépecha. Hay muchas palabras que se escriben así, el apóstrofe está muy presente, que es como esta aspiración. Y entonces el Keri significa gran o grande, ¿no? Se le considera también a una persona mayor de respeto, no que tenga que ver con la edad, sino con alguien que se ha llamado, que tenga como las cualidades para ya ser así, sí, como en un rollo de respeto, ¿no? Y lo que pasó en Cherán es que, y que yo también hasta hace poco lo supe, a partir del movimiento, cuando las otras comunidades venían a mostrar su solidaridad, su apoyo, en el discurso empezaron a nombrar de nuevo Cherán Keri. Y entonces era como este reconocimiento de volver a decir son grandes por lo que están